Estamos aprendiendo sobre quién es la oveja perdida. We're learning on who is the lost sheep. Y es muy interesante lo que hasta este punto hemos aprendido. And it's very interesting up until this point what we have learned. En cómo todo comenzó con un hombre llamado Abraham, And how everything started with a man named Abraham, donde Dios hizo un pacto con él. where God made a covenant with him. Después de él hizo un pacto con Jacob. After him, he made a covenant with Jacob. Perdón, con Isaac. I'm sorry, with Isaac. Después de Isaac hizo pacto con Jacob. After Isaac, he made a covenant with Jacob. Después de Jacob, After Jacob, Jacob tuvo 12 hijos. Jacob had 12 sons. Y en eso se está cumpliendo el pacto de Abraham. And there is where the covenant of Abraham is being fulfilled. Y ahora la familia se convierte en una nación. And now the family converts into a nation. Y Dios hace pacto con esa nación. And God makes a covenant with that nation. Y el día de hoy estaba hablando con mi familia. And today I was speaking with my family. Y les pregunté la pregunta. And I asked them the question. Dios tiene pacto con una nación. God has a covenant with a nation. ¿Y cómo se llama esa nación? And what is that nation called? Israel. Israel. No hay otra nación There's no other nation en cual Dios ha hecho pacto. and who God has made a covenant with. No hay otro pueblo en cual Dios ha hecho pacto. There is no other people that God has made covenant with. Por lo tanto, Overall, Dios cuando Él cumple sus promesas, God, when He fulfills His promises, esto es muy clave y muy importante de entender. this is key and important to understand. Cuando Dios cumple una promesa, When God fulfills a promise una profecía or a o prophecy entrega una or bendición, He gives a blessing, eso está conectado con el pacto de Israel. that is connected with the covenant of Israel. Es la única razón en cual se manifiesta la bendición, It's the only reason why a blessing is manifested, se manifiesta una promesa a promise is manifested, o una profecía, or a prophecy, porque hay un pacto con Israel. because there's a covenant with Israel. Por eso cuando uno recibe a Cristo como Mesías, That's why when one receives Christ as Messiah, cuando lo recibimos como Salvador, like how we receive Him as our Savior, nosotros entramos en ese pacto, we enter into that covenant. el pacto que Él hizo con Israel. That covenant He made with Israel. Por eso ahora nosotros somos coherederos, That's why we are co-heirs, juntamente con Israel, with Israel, con Cristo que lo cumple. with Christ that fulfills it. Hemos aprendido que la nación de Israel, We have learned that the nation of Israel, después del rey Salomón, after King Solomon, se divide en dos: it's divided into two. el reino del norte The kingdom of the north y el reino del sur. and the kingdom of the south. El reino del norte es llevado en cautiverio a Asiria. The kingdom of north is taken captive to Assyria. El reino del norte, el del sur es llevado a Babilonia. And the kingdom of the south is taken to Babylon. Cuando el reino del norte sigue con un corazón duro en contra de Dios, When the kingdom of the north continues with a hardened heart against God, Dios les entrega divorcio God gives them divorce. y dice: tú ya no eres mi pueblo And He tells them, you are no longer my y yo people, ya no soy tu Dios. and I'm no longer your God. Y eso es una tragedia, And that's a tragedy. esa es una tristeza And it's sad que todavía existe el día de hoy, that it still exists until today. donde hay corazones que todavía se encuentran duros en contra de la voluntad de Dios. That there's still hearts that are hardened against the will of God. Y la palabra de Dios dice And the Word of God says que cuando nosotros no estamos en Él, that when we are not in Him, estamos fuera de Él. we are away from Him. Y aquellos que están fuera de Él And those that are away from Him, no son sus hijos. they are not His children. Aquellos que están en rebeldía, Those that are in rebellion, las escrituras hablan que son hijos del diablo. the scripture speaks that they are sons of the devil. Eso es lo que estamos aprendiendo. So this is what we're learning. Pero está en el corazón de Dios, está en la esencia de Dios, It's in God's essence, in His heart, que todavía hay misericordia, that there is still mercy. todavía hay compasión. There's still compassion. La razón que Él se apartó
o le dio divorcio al reino del norte, The reason why he gave the kingdom of the north a divorce, porque así lo había dicho. because that's how he had spoken. Y Él cumple su palabra. And he fulfills his word. Todo lo que Dios habla, Everything that God speaks, Él no quiebra. he does not break. Él cumple lo que Él ha hablado. He fulfills what he has spoken. Semanas atrás pregunté una pregunta. Weeks ago, I asked a question. ¿Es verdad que Dios va a mandar a personas al infierno? Is it true that the Lord sends people to hell? No. No. La respuesta es no. The answer is no. Dios no manda a nadie al infierno. God does not send anybody to hell. Las almas mismos deciden de ir al infierno. The souls themselves decide to go to hell. Porque Dios les da la oportunidad Because God gives them the opportunity de ser parte de Él, to be a part of Him, de estar con Él. to be with Him. Y es la decisión de la alma And it's the decision of the soul de recibir esa invitación to receive that invitation o rechazarlo. or reject it. So, en su corazón, en su misericordia, dice Dios So in His heart and His mercy, God says en el libro de Oseas in the book of que en Hosea su corazón estaba lleno de compasión that His heart was filled with compassion, y Él deseaba de una vez restaurar and He desired to restore su relación con el reino del norte. His relationship with the kingdom of the north. Pero algo impedía que eso sucediera. But something Hindered for that to happen. Se puede decir así. We can say it like that. Porque Él no puede quebrar su palabra. because He cannot break His word. Y cuando el reino del norte, And when the kingdom of the north, conocido como Efraín, known as Ephraim, cuando Él se entregó a adorar a otros dioses, when they were worshiping other gods, Dios llama eso adulterio. God calls that adultery. Y la palabra de Dios, And the word of God, en su ley, in His law, una mujer a woman que se entrega a otro, that is, given unto another, no puede regresar al marido. she cannot go back to her husband. Solamente Only que el marido muere, that the husband dies, entonces ella puede seguir con alguien más. so that she can continue with somebody else. So este es un misterio. So this is a mystery. Cuando los profetas escribían Like how the prophets wrote, por medio de la guianza del Espíritu de Dios, through the guidance of the Holy Spirit, que él estaba en su corazón that was in his heart, de restaurar al reino del norte, to restore the kingdom of the de north, regresar a to Efraín return Ephraim hacia el pacto una vez más. to the covenant once again. Y eso era un misterio. And that was a mystery. No podían entender los profetas The prophets couldn't understand. cómo se iba a hacer esto How can he do this? cuando la ley existe. When the law exists, ¿Cómo se puede acontecer la restauración? how can the restoration begin? Y aparece And it seems like, y comienza a aparecer. and it appears, Dios mismo se reviste de carne God himself comes in as in flesh, y viene a este mundo. and he comes to this world. Y en el libro de Mateo capítulo 15, In the book of Matthew, chapter 15, el libro de Mateo capítulo 15, versículo 24, Matthew 15:24, que es la fundación de esta enseñanza, that is the foundation of this lesson. es Yeshua, Cristo hablando. It's Yeshua, Christ, he's speaking. Y mira lo que él dice. And look what he says. El misterio comienza a aparecer. The mystery begins to appear. Y dice así: y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. So aquí Dios, el corazón de Dios, So here, the heart of God, él mismo he himself, está cumpliendo lo que él había hablado, he's fulfilling what he had spoken, lo que está en su corazón, what is in his heart, de venir a restaurar a Efraín. to come and restore Ephraim.
la casa, las ovejas perdidas. the lost sheep. Él vino a redimir He came to redeem el reino del norte. the kingdom of the north. Se había divorciado de ellos. And he was ashamed of them. Él se había divorciado de ellos. He had divorced them. Pero ahora está al punto de manifestar la restauración. But now he is about to manifest the restoration. Vamos a leer de Mateo capítulo 13. Now let's go to Matthew 13. Mateo capítulo 13, comenzando en el versículo 16. Matthew 13, starting in 17. 16. 16, I'm sorry. So Dios mismo, esto es tan hermoso. So God himself, this is so beautiful. Porque también hemos hablado Because we have also spoken y también hemos enseñado. and we've also taught. ¿Por qué las almas creen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel? Why is it that certain people think that the God of the Old Testament is a cruel God? Porque así nos lo han enseñado la religión. Because that's how religion has taught it. Pero cuando uno comienza a leer el Antiguo Testamento, But when one begins to read the Old Testament, es Cristo mismo, it's Christ himself. porque Cristo es Dios. Because Christ is God. Y Él habla siempre de misericordia, And he always speaks de of gracia, mercy, grace, de restauración, restoration, que sí hay consecuencias, that there is consequences, pero todavía Él entrega misericordia. but there still is mercy. Mateo 13, comenzando el versículo 16. Matthew 13, 16. Pero bienaventurados vuestros ojos. Mira lo que escribe aquí Mateo. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For assuredly I say to you, that many prophets and righteous men desired to see what you see, and did not see it, and to hear what you hear, and did not hear it. So aquí Mateo está escribiendo el misterio de Cristo, So here Matthew is writing the mystery of Christ, donde Él vino a esta where tierra, he came to this earth, y los testigos que miran a Cristo. and the witnesses that see Christ. Mateo les está diciendo, Matthew's telling them, ustedes están mirando you are seeing el misterio que los profetas estaban en el corazón de los profetas. the mystery that was in the heart of the Ustedes prophets. están escuchando la voz de Dios, You are hearing the voice of God que ellos deseaban de también escuchar. that they desire to hear. Y el día de hoy And today, nosotros estamos disfrutando we are enjoying del beneficio del cumplimiento de ese misterio. the benefit of the fulfillment of this mystery, Ese misterio que siempre ha existido the mystery that has always existed, y siempre estaba en el corazón de Dios de manifestar. and it's always been in the heart of God to manifest it. El misterio es revelado en la palabra viviente de Dios, The mystery is revealed as the living word of God, viniendo para morir por nosotros, coming to die for us, resucitar en el tercer día resurrecting on the third y day, regresar toda alma hacia Él, and returning all souls to Him, el pacto eterno to the eternal covenant que es llamado Torah. that is called Torah. Hemos hablado lo que es un pacto We have spoke about what is a covenant, y la palabra de Dios dice que el pacto de Dios es eterno, and the word of God says that the covenant of God is eternal. es para siempre. It's forever. Y la palabra de Dios hay que creerlo, And the word of God, we have to believe it. porque si hay enseñanzas Because there is teachings. que enseñan que el pacto They teach that the covenant, paró en la cruz, it was nailed at the cross. y no es así. And that's not true.
Él murió en la cruz He died on the cross. y resucitó He resurrected para uno regresar al pacto. for one to return back to the covenant. No para deshacer el pacto, Not to do away with the covenant, pero para regresar al pacto. but to return to the Él covenant. tuvo que morir. He had to Si die. Él no hubiera muerto, If he would have never died, todavía estaría el reino del norte perdido the kingdom of the north would have still been lost. y sin esperanza. And with no hope. Cada uno de nosotros Each and every one of todavía us, estuviéramos sin we esperanza. would have still been without hope. Por eso murió, That's why he died. por eso resucitó, That's why he resurrected. para nosotros regresar al pacto. For us to return to the covenant. Vamos al libro de Romanos capítulo 16. Let's go to Romans 16. Romanos 16, Romans 16, comenzando en el versículo 25. starting in 25. Romanos 16, comenzando en el versículo 25. Mira lo que escribe el apóstol Pablo, Look what Apostle Paul writes, un maestro de Torah. the teacher of Torah. Amén. Y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Yeshua, según la revelación del misterio, ahí está, del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Now to the one who is able to strengthen you according to my good news and the proclamation of Yeshua the Messiah, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages. Man. So Pablo reconoce. So Paul recognizes. ¿Y quién le entregó esta revelación a Pablo? And who gave the revelation to Paul? Cristo mismo. Christ himself. Acuérdase, él iba rumbo a Damasco. Remember, he was going to Damascus. Él está persiguiendo a aquellos que estaban en Torah He was persecuting those that were in Torah y no en la religión. and not in religion. Porque Pablo, cuando era Saulo, Because Paul, when he was Saul, él estaba persiguiendo a los creyentes de Cristo. he was persecuting the believers of Y Christ. los creyentes de Cristo guardan Torah. And the believers of Christ keep Torah. Pero era la religión But it was religion que estaba en contra de eso. that was against that. Y por eso él mataba a los cristianos. And that's why he killed the Christians. Porque no obedecían la ley de la religión. Because they didn't obey the law of religion. No la ley de Dios, Not the law of God, la ley de la religión. the law of religion. Vamos a leer otra vez. Let's read it again. Y aquel que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Yeshua, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery kept secret since the world began. Pero que ha sido manifestado, 26, pero que ha sido manifestado ahora. Y que por las escrituras, fíjate muy bien, ahora está hablando del Antiguo Testamento que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Dice, pero ahora ha sido manifestado y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento o la Torá de Dios eterno, se ha dado a conocer a las gentes para que obedezcan en la fe. 26, but now made manifest and by the prophetic scriptures known as the Old Testament, made known to all nations, according to the commandments of the everlasting God for obedience to the faith. Obedience to the faith. Amén. Hay muchos que no le gustan esa palabra obediencia. A lot of people don't like that word, obedience. Le gusta fe, pero no le gusta They obediencia. like the word faith, but not obedience. 27. 27. Al único y sabio Elohim, Dios, sea gloria mediante Yeshua para siempre. Amén. Amen. To God alone wise be glory through Jesus Christ, Yeshua,
forever and amen. Amén. Vamos al libro de Efesios capítulo 3. Let's go to Ephesians chapter 3. So, miramos aquí en Romanos donde Pablo habla de ese misterio que se ha manifestado. We saw the mystery that has been revealed to Paul. Y Pablo habla de eso en Romanos. And Paul speaks of that in Romans. Pero ahora también lo vamos a mirar en Efesios, But now we're also going to see it in Ephesians, donde es una carta que también Pablo escribió, where it's a letter that Paul also wrote, maestro de Torah. teacher of Torah. Mira lo que dice, Look what it says. capítulo 3, comenzando en versículo 1. Ephesians 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Yeshua, por vosotros los gentiles, For this reason I, Paul, am a prisoner of Messiah Yeshua for the sake of you Gentiles. si es que habéis oído de la administración de la gracia de Elohim que me fue dada para con vosotros. Surely you have heard about the plan of God's grace given to me for you. So aquí Pablo está revelando el misterio para los gentiles también. So here Paul is revealing the mystery for the Gentiles also. Que por revelación, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, ahí está hablando otra vez, el misterio como antes lo escrito brevemente. That the mystery was made known to me by revelation, as I wrote before briefly. Versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, el misterio de Yeshua, de Cristo. When you read this, you can understand my insight into the mystery of Messiah, Yeshua. Hablando con mi familia y hablando también con ustedes y aquellos que están conectados, Speaking with my family and you guys here and the ones connected, muchos no conocen el verdadero significado de la muerte de Cristo en la cruz. many don't know the real significance of the death at the cross. Y Pablo lo llama un misterio, And Paul says it's a mystery. He calls it a mystery. porque había un reino, las ovejas perdidas, acuérdase. Because there was a kingdom, the lost sheep, remember? Cristo dijo, yo vine Christ says, I came por las ovejas perdidas de Israel. for the lost sheep of Israel. Y eso es un misterio. And that's a mystery. Y aquí Pablo lo está escribiendo, And here Paul is writing about it. lo que muchos no han entendido. What many have not been able to understand. Tenemos que ser parte de Israel. We have to be part of Israel. Y cuando somos parte de Israel, And when we are part of Israel, es una nación. it's a nation. Y esa nación tiene un rey. And that nation has a king. Y ese rey también tiene mandamientos. And that king also has Hay commandments. gobierno. There's governs. Es un gobierno. It's a government. Y nosotros somos ciudadanos. And we are citizens. Y hay que obedecer. And we need to obey. Porque tengo la fe Because I have the faith que soy justificado. that we are justified. Soy perdonado. That I'm forgiven. Y soy ciudadano. And I'm a citizen. Y porque soy ciudadano, And because I'm a citizen, voy a obedecer I'm going to obey lo que mi rey me pide. what my king asks of me. Deja que alguien salga de aquí y quiebra la ley de los Estados Unidos a ver qué le pasa. Let somebody leave here and break the law of the United States and see what happens. Pero como existe gracia, But because grace exists, no me quiero salir. I don't want to get out of that. Versículo 5. Verse 5. Misterio que otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Which in other ages was not made known to the sons of men, as it has now been revealed by the Spirit of his holy apostles and prophets. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos. Ahora, somos nosotros. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Somos del mismo cuerpo, no separados. Same body, not separated. Por lo tanto, uno no puede decir,
So one cannot say esa fiesta es para los judíos that feast is for the Jews y esto y no para nosotros. and not for us. Porque las escrituras aquí dice, Because the scriptures here say, miembros del mismo cuerpo. members of the same body, Eso no hay separación. there's no separation. Y copartícipes de la promesa en Yeshua por medio del Evangelio. That the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of his promise in Christ through the gospel. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Elohim, que me ha sido dado según la operación de su poder. Of which I became a minister according to the gift of the grace of God given to me by the effective working of his power. A mí, To me, que soy menos que los pequeños de todos los santos, me fue dada riqueza en Yeshua. Verse 8. and this favor was given to me, the very least of all his saints. This grace was given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Elohim, que creó todas las cosas. And to make all see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the ages has been hidden in God, who created all things through Jesus Christ. El versículo 9, Verse 9. en español tiene una palabra, In Spanish, it has a word. por una razón no está ahí en inglés. For some reason, it's not in English. Pero aquí habla de la palabra dispensación, But here it speaks of the word dispensation, que habla del reino del norte. Eso está hablando del reino del norte. that's speaking of the kingdom of the north. So él está So he is revelando el misterio revealing the mystery para las ovejas perdidas. for the lost sheep. Vamos a Efesios capítulo 6, Let's go to Ephesians 6, versículo 19. verse 19. Otra vez menciona este misterio. Again, he mentions the mystery. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el denuedo, el misterio del Evangelio. And pray for me when I open my mouth to make known with boldness the mystery of the good news. Pablo está pidiendo oración, Paul is asking for prayer porque la religión va a ir en contra de este Evangelio. because religion is going against this gospel. Y todavía la religión se levanta en contra del Evangelio de Cristo. And still, the religion goes against the gospel of Christ. Increíble It's incredible que muchos dicen que predican de Cristo, that many say they preach Christ, pero en contra del Evangelio de Cristo. but against the gospel of Christ. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? What is the gospel of Christ? Él una vez dice, si estás cargados y cansados, He says, if you are heavy burdened and labored, no está hablando del trabajo o de qué hacer de la vida. he's not talking about work or what to do in life. Él está hablando de la religión. He's speaking of religion. La religión que pone carga sobre las almas. Religion that places burdens La upon religión lives. que pone Religion that o que places tuerce las escrituras, or that twists the scriptures, que daña las almas. that damage the souls. Y sigue diciendo Cristo, And Christ continues to say, tomar mi yugo. take my yoke. ¿Y qué es el yugo de Cristo? And what is the yoke of Christ? Su pacto. His covenant. Porque su pacto no es duro para cuidar. Because his covenant is not hard to Él take. mismo lo declara. He himself Porque declares, ligera es mi carga. because my burden is light. ¿Por qué es ligera su carga? Why is his burden light? Porque Él nunca va a dar algo para nosotros fracasar. Because he's not going to give us something for us to fail. Siempre Él va a entregar algo porque tenemos la habilidad de hacerlo. He's always going to give us something because he knows we have the ability to do it.
La religión no es así. Religion is not like that. Tenemos que entender el Evangelio. We need to understand the gospel. Vamos a Colosenses capítulo 1, Colossians 1, comenzando en el versículo 25. starting in 25. ¿Te está haciendo sentido esto? Is this making sense? Es muy interesante It's very interesting. estas enseñanzas. These teachings. Y quiero que esta casa crezca y conocer la verdad. And I want this house to grow and to know the Y aquellos truth. que se conectan, And the ones that connect. que podamos meditar That we are able to meditate en la palabra in the word y no argumentar de la palabra. and not argue of the word. Amén. Amen. Colosenses 1, comenzando el versículo 25, dice así: Colossians 1:25. de cual fui hecho ministro, según la administración de Elohim que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Elohim. I became its servant according to God's commission, given to me for you, in order to declare his message in full. His message, su mensaje, su palabra. His message. Pregunta, Question. esa frase, su palabra, ¿de cuál palabra está hablando? This phrase, his message, his word, what word is it speaking of? Torah. La Torah. Speaking of Torah. So vamos a leer otra vez. So let's read it again. De cual fue hecho ministro según la administración de Elohim o de Dios que fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la Torah de Elohim. I became its servant according to God's commission, given to me for you, in order to declare God's Torah. Amén. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. The mystery that was hidden for ages and generations, but now has been revealed to his saints. ¿Y se acuerda lo que Dios había hablado de Efraín en Joseas? Do you remember what God spoke of Ephraim in Hosea? Que su corazón estaba lleno de compasión That his heart was filled with compassion, y que iba a rugir como león, and that he was going to roar like a lion, y iban a escuchar, and they were going to hear, iban a regresar. they were going to return. Mira lo que dice el 27. Look what 27 says. A quienes Elohim quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Yeshua en vosotros, la esperanza de gloria. God chose to make known to them this glorious mystery regarding the Gentiles, which is Messiah in you, the hope of glory. Cristo vino Christ came por su pueblo, las ovejas perdidas, for his people, the lost sheep, para regresar al pacto to return to the covenant y establecer una vez más and to establish once again la relación de padre y hijos. the relationship of father and children. Libro de Mateo capítulo 5, Matthew 5, versículo 17, verse 17. con un versículo muy conocido, It's a very well-known scripture, pero mal interpretado. but misinterpreted. Dice, no pienses Do not think que he venido para abrogar la Torah that I came to abolish the Torah o los profetas. or the prophets. No, I did not. he venido para abrogar, sino para cumplir. I did not come to abolish, but to fulfill. So, él vino a cumplir su palabra, So he came to fulfill his word, la restauración the restoration de las ovejas perdidas, of the lost sheep, una vez más al pacto. once again to the covenant. Él vino a redimir su pueblo He came to redeem his people para que uno
regresa al pacto y vivir una vida de obediencia a la Torah. So one can go back to the covenant and live in obedience to Torah. Nuestro Mesías, Our Messiah, Cristo mismo, Christ himself, habla de esto y inspiró al salmista David de que él hablara de esto. he speaks of this and inspired the psalmist David to speak of it. Vamos a leer de Salmos 103. Let's go to the book of Psalms 103. Salmos 103, Psalms 103, comenzando en el versículo 17. starting in 17. Cristo mismo no puede deshacer la Torah, Christ himself cannot do away with Torah porque él ya habló because he had already spoke que era para eterno, era algo eterno, that it was something for eternal, y él no lo ha cambiado, and he has not changed y that. es el único que lo puede cambiar. And he's the only one that can change it. La religión lo ha cambiado Religion has changed y ha it dañado a muchas almas, and has damaged a lot of souls. pero la palabra de Dios But the word of God, dice en las Escrituras, it says in the scriptures, tierra, cielo y tierra pasará, heaven and earth will pass, pero su palabra permanecerá para siempre. but his word will remain ¿Y forever. qué es su palabra? And what is his Su word? Torah. His Torah. Yo sé que es difícil de aceptar eso, I know it's difficult to accept porque it la religión enseña que no es necesario guardar Torah, because religion teaches that it's not necessary to keep Torah, pero hay que meditar. but we need to meditate. Cuando leemos la palabra en las Escrituras, When we read the word of the scriptures, ¿de qué palabra se refiere? what word is it speaking of? Si no existía el Nuevo Testamento. If the New Testament did not exist. Vamos a seguir. Let's continue. Salmo 103, versículo 17. Psalms 103:17. Mas la misericordia de Elohim es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. But the mercy of Adonai is from everlasting to everlasting on those who revere him, who fear him. Ok, vamos a leerlo otra vez, Let's read it again, porque esto es algo intenso. because this is something intense. Mas la misericordia de Elohim es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sobre quién? Read it. But the mercy of Adonai is from everlasting to everlasting on those who, what? Fear him. Vamos a seguir. Let's continue. Y su justicia In his righteousness sobre los hijos de los hijos, to children's children, sobre los que guardan su pacto. to those who keep his covenant. ¿Cuál pacto? What covenant? La Torah. The Torah. Y los que se acuerdan de sus mandamientos por ponerlos por obra. And who remember to observe his instructions. Y ponerlos por obra. And those who remember his commandments and do Do them. them. So, tenemos que leerlo todo completo otra vez. Vamos a leer sin parar. Mas la misericordia de Elohim es de la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Now let's read it all together. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to children's children, to such as keep his covenant, and to those who remember his commandments to do them. También Isaías habla de esto. Isaiah also speaks of this. Vamos a leer de Isaías capítulo 24. Let's go to Isaiah 24. El pacto es eterno. The covenant is eternal. Isaías 24:5. Isaiah 24:5. So, cuando alguien enseña So when somebody teaches que la ley fue clavada en la cruz that the law was nailed at the cross, y se dedican que es la Torah, and they dedicate that it's Torah, están equivocados. they are in error.
Lo que fue clavado en la cruz What was nailed at the cross fue la sentencia de muerte por desobedecer la Torah. was the sentence of death for disobeying Torah. Eso fue lo que fue clavado en la cruz. That's what was nailed at the Y cross. por eso damos gracias. And that's why we give thanks. Porque la paga del pecado Because the wages of sin es muerte. is death. Pero Él murió But he died, y esa sangre and that blood, clavó la sentencia de muerte he nailed the sentence of death en la cruz. on the cross. Por eso somos justificados That's why we are justified, y ahora bajo la gracia. and now we're under grace. Pero todavía existe But it still exists, la Torah. Torah. ¿Cómo puede uno decir que todavía existe la Torah? How can somebody say that Torah still exists? Porque el pecado todavía existe. Because sin still exists. Wow. That's right. Si no hay Torah, If there's no Torah, no hay pecado. then there's no sin. Una vez más, Once again, si no hay Torah, if there's no Torah, no hay pecado. there's no sin. Pero But la verdad es the truth is que sí hay pecado, that there is sin. que significa That means que todavía hay Torah. that there still is Torah. Amén. Y Cristo nos dice, yo no vine a deshacer la Torah, And Christ says, I did not come to do away with Torah. porque es eterno. Because it's eternal. Isaías 24:5 dice, Isaiah 24:5. y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falseraron el derecho, quebrantaron el pacto septiterno o eterno. The earth is also defiled under its inhabitants, because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. Cambiaron las ordenanzas. They changed the ordinance. Y todavía sucede el día de hoy. And it's still happening today. Todavía hay doctrinas y religiones que cambian las escrituras. There's still doctrines and religions that change the scriptures. Enseñan cosas falsas, They teach false things, quebrantando el pacto que es eterno. breaking the everlasting covenant. Durante el tiempo de Cristo, In the time of Christ, los judíos the Jews, estaban localizados en la tierra de Judea, they were in the land of Judah. land of Judea. Pero ahí también se encontraban otros, But there they found others. se encontraban otros. Others were also there, de las ovejas perdidas, of the lost sheep. Y aquí esto también está escrito en las cartas apostólicas, And this is also written in the apostolic letters, el Nuevo Testamento. the New Testament. Vamos al libro de Juan capítulo 7, Let's go to John 7, versículo 35. 35. Acuérdase, Remember, el reino del sur the kingdom of the south, regresaron a Jerusalén, they returned to Jerusalem, los que fueron captivados en Babilonia, the ones that were captive in Babylon. y vivían en la región de Judea, And they lived in the region of Judea. pero también se encontraban entre ellos. But they also found themselves within themselves. Entre ellos se encontraban, They found within themselves, there was also las ovejas perdidas. also the lost sheep. Y aquí los menciona And here they mention el libro de Juan. in the book of John. Es interesante que el reino del norte It's interesting that the kingdom of the north es mencionado muchas veces is mentioned many times en el Nuevo Testamento in the New Testament, y muchos no se dan cuenta. and many don't realize it. Vamos a leer. Let's read. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Then the Jews said among themselves, where does he intend to go
that we shall not find him. Does he intend to go to the dispersions among the Greeks and teach the Greeks? Ahora, Now, esa palabra dispersión that word dispersion, está hablando del reino del norte. it's speaking of the kingdom of the north. Está hablando del reino del norte. It's speaking of the kingdom of the north. Efraín, Ephraim. que se encuentra, Juan está diciendo, se encuentran entre los griegos. And John is saying that they are with the Greeks. Y cuando vas por las ovejas perdidas, And when you go for the lost sheep, también los griegos van a escuchar el mensaje. also the Greeks are going to hear the word. Y estas personas And these people que conocían that knew, la palabra, ellos viajaban a Jerusalén the word, they would go to Jerusalem en los tiempos de las fiestas. in the times of the feast. Vamos al libro de Hechos capítulo 2, Let's go to Acts 2, versículo 5. verse 5. Quiero llegar a un punto de alto, I want to get to a stopping point porque todavía hay mucho. because there's still a lot. Pero quiero que aprendemos que los profetas, había un misterio que existía. But I want us to learn that the prophets, there was a message that existed. Un misterio que existía. Y cuando Cristo vino, And when Christ came, Él era el misterio. he was the mystery. Él era la puerta del misterio He was the door to the mystery. para que las ovejas perdidas regresaran al pacto. So that the lost sheep can return to the covenant. Y comienzan a predicar de esto. And they begin to preach of this. Cristo dice, yo vine para las ovejas perdidas de Israel. Christ says, I came for the lost sheep of Israel. Hechos capítulo 2, versículo 5 dice así. Acts 2, verse 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos y de todas las naciones bajo el cielo. And there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. De todas las naciones, eso está hablando del reino del norte. All the nations, that's speaking of the kingdom of the north. Sigue diciendo en el versículo 39, And it continues in verse 39. porque para vosotros es la promesa. Mira, Pedro está declarando, Paul is declaring, I'm sorry. Peter. Pedro, sí. Está declarando para quién es la promesa. Peter's declaring who the promise is for. Dijo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. For the promise is to you and to your children and to all who are afar off. ¿Quién eran los que estaban lejos? Who were the ones that were afar off? El reino del norte, The kingdom of the north, Efraín. Ephraim. So, si uno no conoce Torah, So if one does not know Torah, ¿cómo vas a saber lo que están hablando aquí? how are you going to know what they're speaking of here? ¿Quién eran los que estaban lejos? Who were the ones that were far away? Vamos al libro de Ezequiel capítulo 11. Let's go to Ezekiel 11. Ezequiel capítulo 11, versículo 15. Ezekiel 11:15. Acuérdase, los apóstoles eran maestros de Torah. The apostles were teachers of Torah. So, lo que ellos escribían So what they wrote, era la información que ellos obtenían de la Torah. it was information that they obtained of Torah. So, cuando Pedro hablaba So when Peter spoke que las promesas eran para los judíos, para sus hijos y para todos que estaban lejos, that the promises were for his children, the Jews, and the ones that were far away, ¿de dónde agarró esa idea? where did he get that ¿De idea dónde from? agarró esa información? Where did he get that information from? Del profeta Ezequiel. The prophet Ezekiel. Versículo 15 dice así: Verse 15. Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel
Todas ellas son aquellos quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra de posesión. Son of man, your brethren, your relatives, your countrymen, and all house of Israel in its entirety are those about whom the inhabitant of Jerusalem have said, get far away from the Lord. This land has been given to us as a possession. El enfoque de Cristo The focus of Christ, era para regresar la oveja perdida it was to return the lost sheep de Israel. of Israel. Y en el tiempo del ministerio de Mesías, In the time of the ministry of Messiah, el reino del norte the kingdom of the north, se estaban adoptando they were adapting a las otras naciones. to the other nations. Y él estaba compartiendo el evangelio, And he was sharing the gospel, pero todavía no estaba completo. but it still was not complete. No todo el reino del norte Not all of the kingdom of the north se había olvidado del pacto. has forgotten of the covenant. No todo el reino del norte se olvidó del pacto. Not all the kingdom of the north forgot about the Todavía covenant. existían aquellos It still existed, que todavía sabían that those that still knew del pacto de Dios. of the covenant of God. El libro de los Hechos habla de una profeta The book of Acts speaks of a prophet que conocía el pacto de Dios, that knew the covenant of God, que era del tribu de Efraín. that was from the tribe of Ephraim. Vamos ahí, Lucas capítulo 2. Let's go to Luke 2. Lucas capítulo 2, versículo 36. Luke 2:36. También hay enseñanzas que no puede haber profetas, pero la palabra dice lo contrario. There's also lessons that say that there cannot be any prophets, but the scripture says otherwise. Estaba también ahí Ana, la profetisa, hija de Fanaúl, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Now there was one, Anna, a prophetess, the daughter, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher, La tribu de Aser. the tribe of Asher. So ella no es judía, So she is not a Jew, pero es profeta but she's a prophetess, y es parte de Israel. and she's part of Israel. Es por eso que nosotros que venimos a conocer a Cristo como Mesías, It's because we have came to know. es por eso It's because que nosotros cuando venimos a conocer a Cristo como Mesías that when we come to know Christ as Messiah y guardamos Torah, and we keep Torah, no nos hace judíos, it does not make us Jews. nos hace parte de It Israel. makes us part of Israel. Es igual con esta profeta. It's the same with this prophetess. Ella no es judía, She's not a Jew, pero es parte de Israel. but she is part of Israel. Cuando uno acepta a Cristo como Mesías, When one accepts Christ as Messiah, no nos hace it judíos, does not make us Jews, pero nos hace parte de but it Israel. makes us part of Israel. Mateo capítulo 10, Matthew 10, comenzando en versículo 5. starting in 5. Y con esto voy a terminar. And I'm going to end with this. Mateo capítulo 10, Matthew 10, comenzando en versículo 5 al 6. starting on 5 to 6. Cristo sabía que había ovejas Christ knew that there were sheep alrededor de la tierra de Judea. around the land of Judea. Pero había una misión But there was a mission, y él estaba cumpliendo esa misión, and he was fulfilling that mission, lo que él mismo había hablado. what he himself had spoke. Él vino He came para salvar to save las ovejas perdidas the lost sheep de Israel. of Israel. Y también les entrega esa comisión a los discípulos. And he also gives that same commission to the disciples.
Y estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en las ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua sent out 12 and ordered them, do not go to the Gentiles and do not enter into any Samaritan town, but go instead to the lost sheep of the house of Israel. Y aquí va a acontecer preguntas, And here is where questions come. porque después Cristo sí va a ir a Samaria. Because later, Christ does go to Samaria. Por eso es importante las instrucciones. That's why the instructions are important. Siempre hay propósito para las instrucciones. There's always purpose for instructions. Pero vivimos en una generación But we live in a generation que se le da instrucciones, that when you give instructions, quieren saber por qué, they want to know why, cuando simplemente es necesario obedecer. when simply it's necessary to just obey. Hay razones, There is reasons, y a veces cuando las razones son entregadas, and sometimes when the reasons are given, no lo van a entender. they're not going to understand. So hay que tener fe So we have to have faith en la persona que está dando las instrucciones. that the person that's given the instructions. So ahora, So now, cuando Dios entrega una instrucción, when God gives an instruction, personas quieren preguntar por qué. people want to ask why. Quieren estar en control de las instrucciones. They want to be in control of the instructions. Y Dios dice, And God says, aquí es donde se va a requerir fe this is where faith is required para hacer lo que te ha mandado de hacer. to do what I have sent you to do. ¿Cuál fue el día que Cristo hizo los milagros más grandes? What day was it that Christ did the most greatest miracles? Cuando Él estaba en esta tierra, When he was on earth, on the Sabbath, el día de Shabbat. on the Shabbat. Él traía descanso en aquellos que estaban en miseria. He was bringing rest to those that were in misery. La religión Religion, le llamaba la obra de Cristo trabajo. they called it They work. called the ministry, they called what Jesus was doing work, pero no era trabajo, But it was not work. era demostración de amor, It was a demonstration of his love que está escrito en la Torah. that is written in Torah. Hay que demostrar amor. We need to demonstrate love. Y Él lo hacía el día de Shabbat, And he would do it on the day of the Sabbath. en aquellos que estaban en necesidad, And those that were in need, aquellos que estaban en miseria, the ones that were in misery, para ellos conocer el Dios de Shabbat. for them to recognize the God of the Sabbath. Y eso era algo impresionante. And that is something impressive. La religión lo miraba de una manera Religion saw it one way, y todavía lo mira de otra manera. and they still see it that way. Hay que meditar en su palabra. We need to meditate on his word. Amén. Hermanos, bendiciones, shalom. Blessings to everyone. Aquí voy a Shalom. parar. I'm going to stop here. Próxima semana seguiremos en las enseñanzas. Next week we'll start on the lessons. Le dejo el lugar a mi esposa. I give the place to my wife. Amén.